que recién están congregándose en nuestra iglesia, que han creído el Evangelio de Jesucristo y que quieren dar testimonio público de su fe en el Señor. Vamos a avanzar la diapositiva. Bien, ahí tenemos un resumen del contenido que hasta ahora hemos avanzado, ¿no es cierto? En la clase pasada estuvimos viendo el contenido del bautismo en el libro de los Hechos, y hoy con la ayuda del Señor vamos a estar viendo el bautismo en las epístolas del apóstol Pablo. Continuamos. Bien. Como bien decía, hermanos, hoy vamos a estar estudiando acerca de esta enseñanza, ¿no es cierto?, entregada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Vamos a estar estudiando acerca del significado espiritual del bautismo en las epístolas extendidas por el apóstol a las iglesias. Es importante hacer nuevamente, recuerdo que cada vez que hablamos del bautismo, ¿no es cierto?, esta ordenanza, desde Hechos, ¿no es cierto?, que estuvimos estudiando la semana pasada, estos hermanos llevaban adelante esta ordenanza y este mandamiento del Señor en función de lo que el Señor les había enviado que hiciesen. En Mateo 28, ¿no es cierto?, tenemos el mandamiento donde el Señor llama a los discípulos a ser discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También leíamos que en Marcos 16:16 el Señor también es enfático y dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Explicábamos la semana pasada que entonces el bautismo era llevado adelante por los apóstoles y por los hermanos creyentes en función de obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo. Y de esta forma quiero que tengamos un acercamiento, como vamos a hablar hoy día, digamos, de esta doctrina explicada, ¿no es cierto?, por el apóstol Pablo. Quiero que estudiemos igual cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Si me acompañan a Hechos 9:17 al versículo 18, le voy a pedir a don Juan que está leyendo. Hechos 9, 17, 18, vamos a estar viendo cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y levantándose fue bautizado, nos enseña la palabra del Señor. En el versículo 1 de este mismo capítulo vemos que la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo aún respiraba amenazas de muerte contra la iglesia de Jesucristo. Y vemos que el Señor les salió a ese encuentro, ¿no es cierto?, como lo habrá hecho con todos nosotros. Sabemos que nosotros no vamos al Hijo al menos que el Padre nos trajera a Él. Eso nos enseñan las Escrituras. Y así el Señor también tuvo misericordia del apóstol Pablo, salió a su encuentro y dejándolo ciego, ¿no es cierto?, posterior a eso se le apareció en sueños a Ananías, y Ananías oró por él. Inmediatamente cayeron, como dice el versículo 18, estas escamas que estaban en los ojos del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Se levantó, tomó la vista y fue inmediatamente bautizado. Entonces vemos que era una práctica común, en obediencia al mandato del Señor. No era algo pasajero para ellos, sino que lo habían tomado y lo llevaban a cabo, porque así tiene que ser, hermanos. Todo lo que está en la palabra del Señor es para que lo hagamos, y todo lo que el Señor nos prohíbe que hagamos, debemos no hacerlo, porque solo así manifestamos nuestro amor al Señor, porque la palabra del Señor dice que si le amamos, entonces debemos guardar sus mandamientos. Y vamos a estar estudiando ahora, hermanos, como un primer punto, el hecho muy importante de que nosotros somos comisionados, antes que nada, a predicar el Evangelio más que a bautizar, ¿no es cierto? Como dijo el apóstol Pablo, me es impuesta la necesidad de hacerlo, de predicar el Evangelio. Y a eso somos llamados todos nosotros, hermanos, a evangelizar, hasta que la palabra del Señor sea predicada en todo el mundo.
Es un deber del creyente dar por gracia lo que también recibió por gracia. Y qué mayor don, qué mayor misericordia del Señor que el Evangelio que lo iluminó. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo hace hincapié a esto, de que él no fue comisionado para bautizar, sino que para predicar el Evangelio en 1 Corintios 1:17. En 1 Corintios 1:17 leemos lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo es enfático. El Señor no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Habían ciertas pugnas dentro de la iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo corrige con estas sencillas palabras. Algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Jesucristo. Pues el apóstol Pablo es enfático y les dice: yo si he bautizado a alguno, no me acuerdo, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y con esto no queremos decir que no sea importante llevar a cabo el bautismo, ¿no es cierto? Debemos hacerlo ciertamente, pero nuestro énfasis debe estar siempre en poder predicar la palabra del Señor para que las almas se conviertan a Cristo y que de forma consciente, entendiendo lo que es el mandamiento, entendiendo lo que es la ordenanza al bautizo, entonces bajen a las aguas. El mismo Señor Jesucristo le dice a Ananías en Hechos 9:15, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose al apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los reyes, de los gentiles y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo, al igual que todos nosotros, hermanos, somos instrumentos escogidos en las manos del Señor, instrumentos para ser usados como instrumentos de justicia, nos dice la palabra del Señor, para predicar su palabra. El apóstol Pablo es claramente encomendado a eso. Como consecuencia de eso, seguramente bautizó a muchos hermanos. Y nosotros como iglesia, también en consecuencia, al predicar el Evangelio y el Señor convertir las almas, seguramente, a Dios gloria, vamos a estar bautizando muchos hermanos en todo este tiempo que nos queda en el peregrinaje acá, en esta vida. La teología bíblica correcta en este sentido, hermanos, es entonces que el bautismo no es una adición, no es una obra que sea necesaria para ser salvo, sino que el bautismo debemos entenderlo más bien como un medio de gracia para manifestar públicamente esta salvación tan grande de la cual hemos sido todos beneficiarios por medio de la fe en Cristo Jesús. Si seguimos avanzando, hermanos, en un segundo punto podemos ver acerca que el Señor refiere también al bautismo que se hacía por los muertos. Vayamos, hermanos, le voy a pedir a la hermana Edith que pueda estar leyendo 1 Corintios 20:29. 15, 20 al 29. Primera de Corintios 15. Sí, versículo 20 al 29. Vamos a darle contexto a las palabras del Señor. 20 al 29. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego, en fin, cuando entregue el reino al Padre y al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo,
harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué pues se bautizan por los muertos? Amén. Gracias, hermana. Bueno, el apóstol Pablo acá está siendo irónico, hermanos. Claramente nos está enseñando que debamos bautizarnos por los muertos. El Señor nos enseña en Mateo 28, ¿no es cierto? 18, que debemos ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El contexto aquí, para que lo entendamos, era que si leemos en el capítulo 15, versículo 12, habían algunos que decían que no había resurrección de los muertos. El apóstol Pablo le dice así a los hermanos de Corinto: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ciertamente, aunque la mayoría de los corintios había creído y había aceptado la predicación del apóstol Pablo de la resurrección de los muertos, como vemos en el versículo 11, había algunos que por la influencia de la filosofía griega negaban la resurrección de los muertos, ¿no es cierto?, en cuanto al cuerpo físico. Entonces, en este sentido es que el apóstol Pablo les dice a los corintios: de otro modo que harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Era una práctica pagana, y hasta los días de hoy la secta de los mormones todavía la practican, que es el bautismo por los muertos. A eso también se le llama, queridos hermanos, bautismo vicario. ¿Ya? ¿Y qué busca esta enseñanza pagana, satánica y diabólica? Dice que si uno se bautiza por un ser querido, en el nombre de ese ser querido, uno también le está aportando a ellos la salvación. ¿Ya? Entonces hay todo un sentido, digamos, en una especie de purgatorio, como que las almas no están condenadas eternamente por su pecado al infierno, sino que de alguna manera, por lo que hacemos acá, si nos bautizamos en su nombre, le estamos impartiendo gracia y de esta manera ellos pueden salir de esta condenación eterna. Entonces nosotros sabemos que esto no es así, eso es una herejía. La palabra del Señor dice que el que se niega a creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado y que irán a un lugar donde no podrán escapar de la muerte, ¿no es cierto? Es el lloro, el sufrir de dientes eternos, y el gusano no se muere. Es decir, por eso el apóstol Pablo dice de otro modo: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Está diciendo: si vosotros decís que entonces no hay resurrección de los muertos, ¿para qué os bautizáis por los muertos? Les está diciendo. ¿Por qué se bautizan por los muertos? Para tratar de sacarlos, digamos, de aquel lugar, si finalmente no hay resurrección, según lo que dicen ellos. Entonces, bueno, estos falsos hermanos creían dos cosas que ciertamente son herejías. La primera es que Cristo Jesús no resucitó, y si no resucitó, el apóstol Pablo dice que vana es nuestra fe y vano es nuestra predicación. Y por otra parte, seguramente estaban aplicando, digamos, siendo influenciados por las filosofías griegas, gnosticismo básicamente, que decía que la materia es mala, por tanto no debe tener lugar a la resurrección, que los hombres no resucitan. Más nosotros sabemos, hermanos, esperamos que la resurrección se haga patente en nuestra vida en los que hemos creído. De hecho, la palabra del Señor dice que los que hicieron el bien resucitarán para salvación, y los que hicieron lo malo también resucitarán para condenación del cuerpo y del alma. Es una verdad fundamental, la resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Cristo, como leíamos, Cristo fue el primogénito de los resucitados, de tal modo que nosotros también, por medio de la resurrección, de esta victoria que Él tuvo sobre la muerte y sobre el pecado, sobre las huestes y potestades, nosotros también tenemos victoria juntamente con Él. Entonces, el apóstol Pablo, en resumidas palabras, no está enseñando que debamos bautizarnos por los muertos, en ninguna manera, sino que está siendo irónico, le está diciendo: vosotros decís que si uno se bautiza por los muertos, estos salen, digamos, en cierta medida de la condenación. Entonces, ¿cómo dicen ustedes que entonces no hay resurrección de los muertos? ¿Qué sentido tiene que ustedes practiquen esto de bautizar por los muertos si los muertos no resucitan? Es esa la idea que hay detrás de todo esto.
Pero en todos modos sabemos que todo lo que está en la palabra del Señor es inspirado, si está ahí es para que nosotros refutemos esta herejía y no caigamos, digamos, en estos mismos errores, ¿no es cierto?, que finalmente están cayendo los hermanos en Corinto. Como estudiamos ayer, esta iglesia se jactaba de muchos dones, pero también tenían pecados muy evidentes, hermanos, que nosotros, a Dios gracias, debemos tener cuidado de no caer en ellos. En un tercer punto, el bautismo cristiano ilustra que somos revestidos de Jesucristo, ¿no es cierto? Si leemos en Gálatas 3, 26, 27, Pastor Michael, ¿nos puede ayudar en esa lectura, por favor? Gálatas 3, versículos 26, 27. A ver. Gálatas, capítulo 3, verso 26 al 27. Sí. Dice así la palabra del Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. Nosotros cantamos, ¿no es cierto?, una alabanza que dice, revestido de la justicia, al cielo yo voy, de la justicia de Cristo. Es hermoso, cuánta alegría nos debe infundir a nuestro corazón estos textos bíblicos que nos dicen, porque si hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Esto habla, digamos, de estar revestidos de la justicia de Cristo. La palabra del Señor nos dice en Juan que tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, que tenemos la mente de Cristo. Nosotros no somos nada sin Cristo, hermanos. Somos pecados, somos polvo, somos gusanos y hijos de gusanos. Solo por medio de Cristo Jesús somos algo en el Padre. Podemos ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y acá la palabra, eso es lo que ilustra, que los que hemos sido bautizados, que hemos bajado a las aguas por la operación, no el bautismo mismo por las aguas, sino que por la operación del Espíritu Santo en nuestro corazón hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y ahora estamos revestidos de la justicia de Jesucristo. Qué hermosas palabras, y veamos la conexión que nos dice en el versículo 26, dice, porque todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vemos, hermanos, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y los que hemos sido bautizados en virtud de esa fe, en obediencia al mandamiento del Señor, la Biblia nos dice que estamos, por consiguiente, revestidos de Cristo Jesús. Qué maravilla, entonces hay una relación implícita aquí entre la fe y el bautismo. Como estudiamos la semana pasada, todos aquellos que creían previamente, entonces eran bautizados. ¿Ya? Y el bautismo, como también hemos dicho, no es un medio para creer, sino que más bien es una representación vívida, una representación pública de que Cristo ha hecho una obra salvífica en nuestros corazones. Seguimos adelante. Y vemos también que en las epístolas paulinas vemos que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, es enfático en indicarnos que al momento que nosotros nos bautizamos, ¿no es cierto?, hacemos una representación pública, damos a conocer una identificación directa con la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo, hermanos, Romanos 6, del versículo 1 al 4. Son versículos claros que nos hablan acerca de la implicancia que tiene el bautismo en nuestra vida como creyente y lo que cada creyente, cada persona, ¿no es cierto?, que ha propuesto en su corazón bajar a las aguas, debe entender antes de poder cumplir esta ordenanza. Como decíamos, Dios no nos ha enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio para que el Señor haga las obras y salva las almas. No somos nosotros los que salvamos, porque el Señor es el que da el crecimiento, nosotros solamente plantamos, otro es el que riega, más el Señor es el que da el crecimiento. Y sí tenemos el deber de discipular, pero finalmente
es toda la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Y esta obra debe traer aparejado también un conocimiento claro de lo que es el bautismo, para que la persona también lo haga con una conciencia clara, para que la persona que baje las aguas también entienda lo que está haciendo, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Es importante eso. Leamos ahí, hermanos. Le voy a pedir a ver quién está con... Al Matías Pacheco. Joven Matías, ¿nos Sí. puede ayudar con la lectura de Romanos 1, por favor? Vale. 6, perdón, Romanos 6, 1 al 4. Ya. ¿Lo leo ahora mismo? Por favor, sí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O si no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Qué hermoso, hermanos, este texto bíblico. El Señor dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el Señor, porque si hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo aún viviremos en él? ¿No es cierto? Es una inconsecuencia natural. Sería antinatural que un hijo del Señor, ¿no es cierto?, cuyo Espíritu Santo y cuya toda Trinidad habita en él, todavía viva en el pecado. Ciertamente la palabra del Señor nos dice que aquel que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Pero por otra parte dice que el que peca, el que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios no pueden perseverar en el pecado, hermanos. Los hijos de Dios pueden pecar y caer de la forma más horrenda. Tener pecados, incluso como dice la palabra del Señor, le dice en 1 Corintios 5, hay pecados que incluso ni en el mundo se nombran, ¿no es cierto? Pero sin embargo sabemos que un hijo de Dios va a ser levantado, va a ser renovado, su fe y su arrepentimiento van a ser renovados por la obra del Espíritu Santo. Y su corazón se va a contristar de tal manera que no va a poder perseverar en el pecado por mucho tiempo. Y si lo hace y persevera en el pecado por mucho, mucho tiempo, nunca más vuelve a los caminos del Señor, la palabra del Señor nos enseña que nunca fue del Señor. Nunca fue del Señor, hermanos, porque esa doctrina de que del creyente carnal, que voy al desierto, que ando en Egipto, que vuelvo de Egipto, que soy hijo pródigo 1000 veces a lo largo de mi vida, eso no es así, hermanos. La palabra del Señor dice que si hemos sido libertados, tenemos por nuestro fruto la santificación y por nuestro fin la vida eterna. Así termina este pasaje, si lee el versículo 23 y 24. Por tanto, acá el Señor nos enseña por medio del apóstol que al bautizarse, ¿no es cierto?, nosotros estamos haciendo una identificación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Ya? Es decir, con la victoria de Cristo, hermanos. Con la obra de Cristo en la cruz nosotros nos estamos identificando al momento que de forma voluntaria, entendiendo todas estas cosas, pedimos a la iglesia local que nos bautice. Entonces, en este sentido, el cristiano al bautizarse está testificando a lo menos en 3 aspectos. Primero, que ha muerto al pecado, como dice el Señor. Como dice aquí, que ¿cómo perseveraremos aún en el pecado si ya hemos muerto a él? Otro aspecto, que nuestro pecado ha sido sepultado y que el cristiano está desactivado en su naturaleza en cuanto al gobierno del pecado. Y un tercer aspecto, que hemos resucitado para andar en nueva vida o en novedad de vida. Son 3 aspectos, ¿no es cierto?, que los hermanos que van a proceder a bajar a las aguas deben tener en claro esto, deben meditar en esto realmente si el Señor ha hecho la obra en ellos. Si realmente han muerto al pecado y están vivos para el Señor. Si realmente han sepultado su pecado, si el Señor ha tomado su pecado y lo ha echado al fondo del mar. Y esta naturaleza pecaminosa, estos deseos,
¿no es cierto?, desfrenados en los cuales vivíamos antes, ya no están más en nuestro corazón y ahora lo que los gobierna es el Espíritu del Señor. Entonces, déjenme decirle, hermanos, que hay una certeza de que el Señor ha hecho la obra en ustedes. Y bien hacen en hacer caso al mandamiento de creer y ser bautizados. Y en un tercer aspecto, si han sentido que han resucitado y son nuevas criaturas en Cristo Jesús y andan en novedad de vida, como nos enseña la palabra del Señor, entonces, hermanos, pueden hacerse la pregunta que se hizo el etíope, el eunuco a Felipe. ¿Qué impide que me bautice? Y nosotros como iglesia diremos, si crees, querido hermano, bien puedes. Así que gloria a Dios por los hermanos que van a estar bautizándose. Creemos que el Señor ha orado en sus corazones y nosotros no somos quienes para juzgar, digamos, su fe. El tiempo dará los frutos y finalmente esto no es un juego, es importante que entiendan eso. Y que el Señor no se toma su palabra y nosotros tampoco debemos tomarnos su palabra con liviandad, hermanos. El bautismo es una ordenanza que el Señor ha dejado para su iglesia, ¿no es cierto?, tan valiosa como todas sus otras ordenanzas, santas, justas, buenas en gran manera, y nosotros debemos hacer bien en estar atentos de cómo debe llevarse a cabo esta ordenanza. La iglesia debe ser capaz de identificar también a los hermanos que están preparados para bajar a las aguas, y por otro lado también estos hermanos deben acercarse y pedir a la iglesia ser bautizados, pero con un conocimiento claro, como nos dice 1 Corintios, ¿no es cierto?, examinando su corazón para ver si realmente están en la fe de Cristo Jesús, lo cual debe ser una práctica común en todos los creyentes, pero particularmente cuando vamos a hacer esto, digamos, de bautizarnos, es importante también que meditemos mucho en esto, es muy importante. Un quinto aspecto es que en el contexto de Romanos 6 que estuvimos leyendo, queridos hermanos, vemos que el bautismo se ilustra como la unión con Cristo. Y nos dice en el versículo 5 que hemos sido plantados con Cristo y que ahora tenemos una comunión directa con Cristo. Romanos 6:5 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Plantados, esta palabra tiene un significado, ¿no es cierto?, que significa identificados, adheridos, incorporados, literalmente injertados. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí que hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido bautizados por medio de su Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. Ya, y ahora todos formamos parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. De esta manera también el apóstol Pablo, esta palabra de injertado la expresa en Gálatas 3:26 al 29, como leímos, como revestidos, ¿no es cierto? Estamos revestidos de Cristo. Y en el versículo de Gálatas 3:29 dice la palabra del Señor, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces vemos, si nosotros leemos en Gálatas, vemos gradualmente que el Señor primero nos dice que pues somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y por tanto estamos revestidos de Cristo Jesús. Y que ahora, versículo 29, somos en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham y herederos según la promesa. Estamos injertados en Cristo Jesús, hermanos. Formamos parte de la iglesia, la cual Efesios nos dice, somos parte de su cuerpo, la cual Efesios nos dice que esta es su iglesia. La misma idea nosotros la podemos encontrar también en Colosenses 2, del 11 al 13. El ser plantado, el ser bautizado, ¿no es cierto? La identificación con Cristo Jesús también lo encontramos en Colosenses 2, del 11 al 13. Le voy a pedir a nuestro hermano Sebastián que sea leyendo Colosenses 2. El 11 al 13 dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Perdonándonos todos los pecados. Amén. No hay ningún pecado, hermanos, que el Señor no pueda perdonar. La palabra del Señor dice que no hay un pecado tan grande que Él no sea capaz de limpiar con su sangre. Pero también nos dice que no hay un pecado tan pequeño que no haya de ser juzgado por el Señor. Por tanto, versículo 12 nos dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Nuevamente, la misma idea. Esta identificación con Cristo Jesús al momento que nos bautizamos. Sabemos que toda esta obra de forma instantánea en el momento que hemos creído en el Señor. En el momento que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos creído en el Señor, somos injertados, somos plantados en el cuerpo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. ¿No es cierto? Y Él viene a vivir en nosotros y nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Y esta es la misma idea, que hemos sido sepultados en el bautismo, resucitados con el poder mediante la fe en el poder de Dios y que estamos muertos al pecado. Lo mismo que leímos en Romanos 6, versículo 1 al 4. O sea, el Señor inspiró al apóstol Pablo para que le dijese esto a los hermanos en Roma, a los hermanos en Colosa y también para que nos los diga a nosotros, a los hermanos en nosotros. Un sexto aspecto, hermano, es que el bautismo del cristiano es solamente uno. Note lo que dice Efesios 4:5. Y la importancia, hermanos, de que entendamos este aspecto. Le voy a pedir a la hermana, Génesis, que pueda estar leyendo, por favor. Efesios 4. Hola, Diego. Amén. Amén. Ya, a ver. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Puedes leer el versículo 6, por favor? Ya. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo, ¿no es cierto? Vale decir, hermanos, que todos somos uno en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos enseña que por un mismo espíritu, que Dios nos dio a beber a todos de un solo mismo espíritu, ¿no es cierto? Por tanto, acá vemos de nuevo la relación de que finalmente hay una fe, hay un bautismo y por consecuencia hay un Señor. El bautismo siempre está relacionado, ¿no es cierto?, en el contexto de las Escrituras con creer en algo, ¿no es cierto? Y en este caso en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando leíamos la semana pasada en Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro le predicaba a los judíos, ¿no es cierto?, les decía, exponiéndoles acerca de nuestro Señor Jesucristo, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesucristo, el que vosotros prendiste y mataste, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Fueron compungidos, ¿no es cierto? Se les reveló a este Señor, que es en todos, por todo y sobre todo. ¿Y qué dijeron ellos? Varones, ¿qué haremos para ser salvos? Lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y el apóstol Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Ves? Acá vemos el Señor, por medio del apóstol Pedro, le llama a estos judíos a creer, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús y a ser bautizados. Por tanto, ese es el correcto orden, hermanos. El que creyere, ¿no es cierto?, por consecuencia, fuere bautizado, entonces éste será salvo.
Cuando dice un solo bautismo se refiere al bautismo del Espíritu Santo que identifica a los creyentes con Cristo Jesús en el momento de su salvación, uniéndonos en un solo cuerpo, y cuya expresión visible es el bautismo de agua. Para cerrar esta idea, hermanos, leamos 1 Corintios 12:13. Vamos a leer desde el versículo 12, en el nombre del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, la palabra del Señor nos está enseñando que por un solo bautismo, ¿no es cierto?, obrando el Espíritu Santo, nos ha injertado, como leíamos en Romanos 6:5, nos ha plantado en Cristo Jesús, y hoy día estamos plantados en Cristo Jesús, injertados por la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia. Y la expresión visible de esta obra soberana de Dios en el corazón de los hombres es el bautismo hecho en las aguas. Este bautismo, ¿no es cierto?, en donde nosotros nos sumergimos, morimos al pecado, salimos desde las aguas como una nueva criatura, ¿no es cierto?, manifestando que estamos muertos al pecado y que hemos resucitado, y ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esos, hermanos, eso es el estudio del día de hoy. Esta es una hermosa doctrina, la del bautismo. Hay muchos pasajes bíblicos que uno los lee con rapidez muchas veces, pero en la medida que uno los va estudiando, uno dice, oh, estaban ahí. Particularmente a mí el de Gálatas 3, que dice que los que se han bautizado, todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Era un pasaje que no lo había leído yo antes. Seguramente lo había leído, pero no le había prestado mucha atención. Y es un pasaje hermoso, hermano, un pasaje que da aliento realmente al alma, porque ahí vemos toda la soberanía del Señor. No hay mérito alguno. Cuando uno lee todos estos textos bíblicos, uno ve que es la voluntad del Señor de forma sin coacción alguna, sin motivación alguna, más que el amor de Dios hacia nosotros, el que le ha llevado, digamos, a llamarnos a esta salvación tan grande en la cual nosotros ahora estamos. Eso, hermanos amados, vamos a pasar al cuestionario, al esperado cuestionario. A ver si aprendimos algo. A ver si el hermano Diego se explicó bien también. Aquí igual uno tiene como su prueba. Ah, bien. Hermano Sebastián va a poner su nombre. Hermano Sebastián va a enviar el link ahora, hermanos, para que pongan su nombre y vayan respondiendo. Lo va a enviar al chat. Ahí lo envió al chat del grupo, hermanos. Así que ingresen, vayan leyendo, mediten. Si necesita la respuesta antes, me avisa. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Ya. Dice así: la gran comisión del creyente implica A, ir por el mundo bautizando a todos los hombres; B, bautizar a niños de modo tal que lleguen a la fe; C, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; y D, predicar el santo evangelio a todo aquel que oiga. Y E, C y D son correctas. Vamos a dar ahí unos 3 minutitos. En la medida que tengan las respuestas, las pueden ir poniendo en el chat. ¿Más de una pregunta? ¿Más de respuesta?
va a pedir que coloquen su nombre para poder avanzar. Ah, ya. La C dice la hermana Edith. Vamos a... La C, hermanos, concuerda igual con la C. Ya, la C. No vale bien esa pregunta. Muy bien. La E dice Matías. Muy bien. La E dice Ivko Sorno. Muy bien. Bien. La respuesta es la letra E, la cual dice que la C y la D son correctas. ¿Por qué, hermanos? Porque, como leíamos, el apóstol Pablo dice que no nos ha enviado el Señor a bautizar, sino que a predicar el Evangelio. Y por consecuencia, ¿no es cierto?, vamos a tener la C, que vamos a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son, claro, son complementarias, ¿no es cierto? No podemos hacer discípulos si antes no les hemos predicado el Evangelio, y todo creyente debe ser un predicador del Evangelio. Eso nos dice la palabra del Señor, que se nos ha impuesto la necesidad de hacerlo, y ay de nosotros si no predicáramos el Evangelio. Bien, hermanos. Pregunta número 2. La doctrina paulina nos enseña que debemos bautizarnos en el nombre de los muertos. Conteste, ¿verdadero o falso? Ese es un bonus track. B, muy bien. Muy bien. Efectivamente es la alternativa B, falso. Muy, muy falso. Continuamos. Pregunta número 3, dice así. Según la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, ¿podemos decir que la ordenanza del bautismo tiene una directa relación con la limpieza externa de nuestra suciedad corporal, la muerte, sepultura y resurrección en identificación con Cristo, una vida llena de prosperidad material o ninguna de las anteriores? Según lo que leíamos, hermanos, en Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 4 y el versículo 11. ¿Cómo o qué implica, ¿no es cierto?, esta ordenanza del bautismo? ¿Qué estamos representando nosotros o dando a conocer como testimonio a la iglesia y al mundo cuando nos bautizamos? Muy bien. Es la alternativa B, ¿no es cierto? Decíamos que el apóstol Pablo nos enseñaba que nos estamos identificando con la muerte. Así como Cristo murió, nosotros también morimos al pecado, con la sepultura, ¿no es cierto?, y la resurrección. Así como Cristo murió y también resucitó, nosotros también resucitamos para andar en novedad de vida. Y todo esto gracias a la obra redentora del Señor. Muy bien, la alternativa B es la correcta. Ahora vamos a la pregunta número 4 y final. Según Romanos 6:5, la expresión fuimos plantados juntamente con Cristo implica que debemos cumplir toda la ley al igual que Jesucristo, que somos seres divinos al igual que lo es Jesucristo, que hemos sido adheridos, incorporados, injertados en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Alternativa D, solo la C, o alternativa C, B y C. ¿Qué dicen los...?
Esta es. Muy bien. Pastor Michael dice solo la C. Ya, muy bien, hermanos. 4, 3, 2, 1. Es la alternativa C. Para aquellos que dijeron C y D, igual está bien, porque la D igual dice solo C. ¿Ah? Hay un poco de lógica también que debemos también... muy bien, hermanos, sí, eso nos enseña la palabra del Señor. La maravillosa palabra del Señor, como leíamos en 1 Corintios 12, que por medio hemos sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Jesucristo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Muy bien, hermanos. Fue mi esposa que respondió, así que tiene sus puntos ahí. Muy bien. Qué bueno. Muy bien, hermano. A él le dan la Amén. nota de calificación de fe. Sí. Ahí Sí. están los que han respondido hasta el momento. Ahí están los que han respondido, ya, muy bien. Ahí después el hermano Sebastián, que Les vamos a entregar las notas. vamos a entregar las notas, efectivamente, de todo el curso. Y según las notas vamos a ver si los hermanos se pueden bautizar o no. Bien, hermanos, eso sería lo que es el estudio del bautismo en las cartas del apóstol Pablo. Si hay alguna duda, alguna sugerencia, algo que no quedó claro, algo que se pueda aportar, digamos, para la edificación de todos nosotros, queda abierto el micrófono para el que quiera indicar algo. Margaret parece que quiere hablar. Sí. María dice, me quiero bautizar. Pastor Maicon, algo que le quisiese agregar. Hermano, todo muy claro. Muy claro todo. Solo de repasar las notas nomás y así Eso, hermano, nomás sí. teniendo más claridad la doctrina. Sí. Recuerden, hermanos, que todo esto tenemos un repositorio de toda esta información en las clases, que si no recuerdan cómo entrar, el hermano Sebastián les puede ayudar, ya donde están quedando estas grabaciones, también está quedando todo lo